si quieren anotar un subtítulo, el subtítulo es servir y adorar. Con eso, servir y adorar. Eso. Entonces, título Israel, subtítulo servir y adorar. Entonces, estamos estudiando acerca de lo que significa ser seguidores o discípulos de Jesús. Y para realmente poder entender los propósitos de Dios y para saber quién es Jesús, nos toca hablar de Israel. Pues la Biblia dedica la mayor parte de sí misma al tema de Israel. Entonces vamos a ver hoy el tema de Israel, pero vamos a tener 3 puntos. Igual estoy ayudando para los que están tomando apuntes. Vamos a ver, dejen espacio ahí para 3 puntos. El primer punto, vamos a repasar un poquito acerca del principio, lo que hablamos hace 20 días, el principio. El segundo punto ya es Israel como tal, y el último punto ya es acerca de nosotros los seguidores. Relacionar lo que hablamos antes con nosotros los seguidores o la iglesia. Entonces, primer punto el principio, segundo principio punto Israel, tercer punto la iglesia. Dejen espacio para los 3. Para repasar muy brevemente lo que hablamos desde el principio en esa charla, y algo que hemos hablado bastante en el último año y medio, es que en el principio Dios ejerció su autoridad sobre el caos. Estaba ese caos, oscuridad, todo cubierto de inundación. Algo de inundación sabemos hoy en estos días, pero sí. Imagínase pura inundación y nada más que inundación. Ese era el caos original. Dios ejerce su autoridad, empieza a gobernar. Se puede decir que el reino de Dios comienza en el principio cuando Dios empieza a ejercer autoridad y empieza a poner en orden todas las cosas. Dice, no, aguas, ustedes se van para allá. Tierra seca, usted para allá. Y pone todo en orden según Génesis 1, según Salmos como Salmo 8 y otros. Pues Dios obra de esa manera. Dios instituye un orden, un sistema mundial para las cosas, una forma de que las cosas pueden marchar bien. Es un orden, trae orden, y parte de ese orden que Dios trae al mundo es vida animal, vida de los seres humanos y pues vida de las plantas. Toda esa vida es parte de ese orden. Entonces a veces hablamos de cómo Dios trajo orden y vida, pero al decir orden y vida no son 2 cosas diferentes. Digamos que vida es parte de ese orden. Cuando hablamos de traer orden, en el sentido bíblico, traer vida es parte de ese orden. O podemos decir que traer vida es la culminación de traer orden. Cuando las cosas están en orden, la vida puede existir, la vida humana, etc. Cuando las cosas no están en orden, ¿qué pasa? No hay forma de vivir. Entonces, hablar de orden y vida, quiero aclarar, estamos hablando de lo mismo, es una sola cosa, orden y vida. Y vimos cómo Dios creó el ser humano como su socio, y eso es algo sorprendente. Creó al ser humano para ser su colaborador en traer orden y vida. Dios se encargó de la mano de obra fuerte, la obra negra, por decirlo así, de poner las grandes estructuras que el ser humano no es capaz de hacer. Pero ya los acabados, la parte arquitectónica, ya Dios dice, creó al ser humano para que el ser humano hiciera esa parte. Creó al ser humano a su imagen, con dignidad, con autoridad y bíblicamente con gloria, como un reflejo de la misma gloria de Dios. Pues el ser humano no ha usado muy bien su dignidad, su autoridad, su gloria, y bueno, se puede decir que hemos manchado la gloria, nos hemos revolcado en el barro y todo lo demás, pero bueno, así fuimos creados originalmente. Entonces, fuimos creados para apoyar el gobierno de Dios en el mundo. Fuimos creados para ser reyes debajo del Rey de Reyes.
pero pues no hemos hecho un muy buen trabajo para eso. Fuimos entonces creados con el propósito de apoyar a Dios en ese traer de orden y vida, y también, como otro punto, es alabar a Dios. Entonces esos son los dos aspectos entonces el propósito de nosotros como seres humanos es finalmente de servir y de adorar, servir y alabar. Entonces, al servir, digamos, bajo el gobierno de Dios, en el reino de Dios, nuestro propósito, hombres y mujeres, es servir no a nosotros mismos, servir a la familia. Es como unos círculos concéntricos. Más cercanamente, servir a mi familia. De ahí, servir a mi comunidad, servir a mi país, servir a la humanidad y finalmente servir a todo el mundo, o sea, la naturaleza del mundo entero. Es como esas áreas de influencias, desde más cercanas hasta más lejanas. Nuestro propósito es servir todo eso, de mil maneras, pero ese es el esquema básico central. Y para alabar a Dios. Entonces, está Dios encima, está el ser humano en la mitad, y está el resto de la creación del mundo en tercer lugar. Entonces, como digamos habitantes del plano medio, nuestro propósito es servir horizontalmente a los otros seres humanos y por debajo el mundo que está por debajo de nosotros. Se supone que los seres humanos no deben estar unos sobre los otros. Eso es una novedad que viene después. Pero entonces servir horizontalmente y hacia abajo y adorar hacia arriba. Ven el orden. No lo dibujé, pero pues podrían dibujarlo. Vamos a ver un versículo. Todavía estamos en esta parte de ello, como retomar lo que vino antes. Génesis 8:21. Y con este solo versículo voy a resumir todo lo que era el tema anterior del principio. ¿Alguien se acuerda cuando se habla aquí de el principio? ¿Qué parte de la Biblia qué parte de la Biblia me refiero? Génesis, pero no todo el libro. La creación del mundo. La creación del mundo. ¿Qué parte de Génesis? 1 hasta el 11. Estoy tomando, bueno, eso se puede, el punto no es ser dogmático, pero para efectos de que estamos haciendo aquí, Génesis 1 al 11 es lo que considero el principio. Entonces, dentro de eso está Génesis 8:21. De cierta manera, cuando este tiempo del principio termina, antes de dar lugar a la siguiente etapa va a ser Israel. Pero entonces la etapa que viene antes de Israel es el principio. Hay un resumen de cómo está la situación al culminar el tiempo del principio, antes de llegar al siguiente. Entonces, Génesis 8:21 dice: el Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo el Señor. Y esas palabras que se dice a sí mismo el Señor resumen el principio. Dice: puesto que desde su juventud el ser humano tiende siempre hacia el mal, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Así que nunca volveré a destruir todo ser viviente como lo que acabo de hacer. Se refiere al diluvio de Noé. Entonces, mira esto. Este es el resumen de Dios, de la situación actual. Lo que pasa es que Dios se da cuenta, mira al ser humano, ¿y qué concluye? Desde su juventud el ser humano tiende siempre hacia el mal. Uy, qué observación tan triste. Entonces Dios dice: mira, así son esos seres humanos que los acabé de crear en mi imagen y todo lo demás. Y mira dónde llegan a parar. Desde su juventud tienden siempre a hacer el mal. Y se supone que somos los gobernantes del mundo y todo lo demás. Problema. Dios tiene un problema grande con nosotros. Y nosotros estamos en un grave problema.
Entonces Dios dice que, bueno, nada que hacer, comencemos de ceros. No es que Dios hace algo incomprensible. Dice, bueno, entonces siendo eso el caso, siendo eso la realidad, pues nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Dios dice, me tocó soportarla. O la borro o la soporto. ¿Cuál hago? ¿Borro y dejamos nada? ¿O la soporto? La humanidad. Dios decide, bueno, me tocó soportarla. Pues yo no entiendo a Dios, pero pues menos mal esa fue su decisión. Menos mal para nosotros. Pero Dios entonces, o sea, es la situación al final del principio. El ser humano, mejor dicho, y Dios tomando la decisión muy intencionalmente, bueno, la voy a soportar. Sabiendo cómo es, la voy a soportar. Dios aquí está haciendo un compromiso con la humanidad. Está diciendo, bueno, a pesar de esa situación, de que el ser humano tiende siempre al mal, voy a trabajar con eso. Voy a seguir adelante con mis propósitos y mis planes. Voy a seguir adelante a pesar de eso. Dios dice, entonces, se compromete con el ser humano y busca la forma de llegar a que se cumplan sus propósitos a pesar de esa realidad del ser humano. Dios es... ¿Quién entiende la mente de Dios? No estoy diciendo que está bien que los seres humanos sigan así. Simplemente que sus propósitos no las va a dejar llegar hasta ahí, porque su propósito incluye el ser humano. El ser humano fue creado para ser su socio, y si el ser humano no es su socio, no se ha cumplido el propósito de Dios. Entonces el propósito de Dios es buscar la forma de restaurar el propósito, el llamado, la vocación del ser humano a pesar de su situación. Ese es el compromiso de Dios con su creación, con nosotros como su creación. Entonces el modo de operar de Dios es, así Dios opera. Primero, invita al ser humano a gobernar, pues hacer todo lo que él tiene para él. Dios lo invita, luego lo soporta el fracaso y el desvío. Dios invita, soporta, luego tercero, Dios entrega, estamos hablando de juicio. Entonces cuando Dios por un lado soporta y dice, bueno, vamos a seguir adelante, pero entrega significa que entregar a las consecuencias. Entonces el juicio de Dios es que Dios entrega a las consecuencias. Cuando hacemos X o Y, las consecuencias vendrán. Y las consecuencias es que Dios quita su mano protectora. Cuando las cosas malas suceden, es que Dios quita su mano protectora. La mano de Dios trae orden y vida. Dios quita su mano y en vez de orden y vida hay desorden y muerte. Pues Dios quita, digamos que la consecuencia de nuestras acciones de pecado y rebeldía y lo demás, es que Dios dice, es que así no puedo, soporto a no borrarlo, pero me toca entregar. Entonces el que se aleja de Dios, se aparta de su mano protectora. Ya que va, pero esa es la necedad del ser humano. Y el cuarto punto en este orden, este ciclo de operar de Dios es Dios replantea. Dios replantea. ¿Cómo podemos decir? Dios soporta por un lado y entrega por otro lado. Pues esas dos cosas se unifican en, bueno, un replanteamiento. Pues, invitación, Dios invita, soporta, entrega y replantea. Y así puede proceder el propósito de Dios. A replantear entonces es como buscar otra forma nueva de lograr el propósito de Dios, pero también pues teniendo en cuenta la realidad del ser humano. Bien, y el segundo punto, ahí, ese es, bueno, entonces el principio culmina con esa observación de que el ser humano es así, pero Dios decide soportarla. Y el otro punto de la forma en que culmina el principio, como vimos la vez pasada, es el tema de la Torre de Babel, Babilonia. Y ahí no voy a repetir todo lo que dijimos, pero la Torre de Babel o Babilonia, que es lo mismo, representa la humanidad fracasada.
representa a la humanidad fracasada. En vez de la humanidad estar sirviéndose uno a otro, sirviendo y alabando a Dios, están haciendo lo contrario. Porque Babilonia, desde la Torre de Babel en adelante, representa los imperios dominantes. Y los imperios dominantes subyugan a las personas, no sirven a las personas, subyugan a las personas, explotan al mundo. En vez de servir al mundo, explotan al mundo y mucho menos adoran a Dios. Entonces, pues todo eso, esa idea de Babilonia como el imperio dominante aparece en la Biblia ahí en la Torre de Babel. Así es el principio, con estas dos cosas, todo eso que acabo de decir. Ahora entonces podemos proceder a lo que sigue. Vamos ahora entonces a hablar de Israel. Israel. Porque no podemos entender quién es Jesús o qué hizo Jesús sin hablar de Israel. Por eso toca tomar este tiempo para hablar de Israel. Si queremos entender quién es Jesús y qué hizo, no lo podemos sacar a él de su contexto bíblico ni histórico. No vamos a tener una idea correcta de Jesús si no entendemos algo de la historia bíblica de Israel. Tampoco podemos entender nuestro lugar o quiénes somos nosotros como seguidores de Jesús si no entendemos estas cosas. Entonces no podemos sacarnos a nosotros mismos como seguidores de Jesús de la historia de la humanidad. No es el caso de que cada uno seamos solitos delante de Dios, yo solito delante de Dios. Pues eso es parte de la verdad. Ahí eso fui yo. Pero no somos solitos delante de Dios. Somos parte de una humanidad, somos parte de un proceso histórico. Entonces Dios no trata con los seres humanos como personas. Eso. Con razón no está funcionando muy bien. Bueno. Tengo este. Menos mal traje dos. Entonces, ¿qué iba? Entonces, sí, el punto es que tenemos que entender algo de la historia de Israel para entender los propósitos de Dios con nosotros y lo que nos corresponde a nosotros. Y pensar en Jesús. No podemos entender a Jesús sin esto. En pocas palabras, Israel representa el replanteamiento de Dios ante lo que dijimos, el diluvio, la observación de que Dios, el ser humano es lo que es, pecaminoso, rebelde. Entonces para Dios, como dijimos, para por un lado soportar y por otro lado entregar, el replanteamiento, en este caso, después del principio, este gran replanteamiento es Israel. Entonces, voy a poner aquí una línea del tiempo, mejor así, el azul se ve mejor. Bien, línea del tiempo, y el primer punto aquí es Abraham. Abraham fue una persona viviendo. ¿Cuál es el país que mencioné que representaba los imperios dominantes? Babilonia. Dios escogió un babilonio, un caldeo, es otra forma de decirlo, el llamado Abraham, y lo llamó y dijo, te escojo a ti y por medio de ti vamos a hacer un pacto. ¿Qué significa la palabra pacto? ¿Una alianza? Una alianza, bien. ¿Qué otras palabras podemos usar de eso? Es una alianza. ¿Qué más es? Un acuerdo, exacto, un acuerdo. Sí. Entonces Dios con Abraham hace un pacto. Ahora, estamos hablando de el replanteamiento. Lo que pasa es que tuvimos la creación original, que al fin del principio quedó vuelto nada.
Israel es el replanteamiento, con Jesús va a haber otro replanteamiento. Pero estamos hablando de entre la creación original y el replanteamiento que es Jesús. Recuerda que en la primera lección dijimos que Jesús es la respuesta de Dios. Pues más correctamente, Jesús es el último replanteamiento de Dios, porque fueron varios replanteamientos. Entonces aquí estamos hablando de este replanteamiento, porque cada uno desemboca en el que sigue. Y para entenderlo tenemos que ver el panorama. Entonces Israel representa el replanteamiento después del principio, y eso se hace por medio de este hombre Abraham, un babilonio que Dios dijo: sal de tu tierra, sal de tu familia, apártese de todo, y voy a hacer algo nuevo con usted. Vamos a hacer un pacto. Los descendientes de Abraham son los israelitas. Pues Abraham fue el primer israelita, siendo él originalmente de Babilonia, de razas así paganas. Entonces, el pacto representa que Dios escogió un pueblo, o se puede hablar de la palabra elección. Dios escoge de los habitantes de la tierra en el momento Abraham, para hacer un pacto con él. Y el pacto va con él y con todos sus hijos, sus descendientes. Es un pacto de promesa y propósito. El punto entonces ahora es que Dios está intentando cuando digo replanteamiento, estoy diciendo una estrategia nueva. La estrategia original era tratar con la humanidad entera. La estrategia de Dios ahora es decir, bueno, como eso no funcionó, tratar a la humanidad como una masa grande no funcionó, por todo lo que dijimos antes. Dios dice, bueno, intentemos de otra manera. Vamos a escoger un individuo que va a generar sus hijos y sus descendientes, un pueblo, y por medio de este pueblo vamos a usar este pueblo para rescatar al mundo entero, para reformar el mundo entero, para recuperar ese propósito original, primero recuperándolo con un grupo pequeño, y que ese grupo pequeño sea tan espectacular, tan bendecido, que los demás van a decir, uy, nosotros queremos eso, nosotros queremos al Dios de esta gente. Y así podremos reformar el mundo entero, comenzando con una nación y ya expandiéndose a todas las naciones del mundo. ¿Ven la estrategia de Dios? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, este es el nuevo intento. En vez de toda la humanidad, como tratarlos como una sola cosa, ya vamos a sacar una nación y usarlas como para alcanzar a las demás. Y bueno, si Israel hubiera hecho lo que tenían que hacer, hubiera funcionado así. Entonces, la importancia de Abraham es que es el primer israelita. Dios hizo el pacto con él, con él y con toda su descendencia. Entonces estamos hablando de un pacto de Dios, no con la humanidad entera. Aunque el compromiso de Dios es con el mundo entero, su pacto ahora es con una sola nación. Pero el propósito es que por medio de esa nación llegar al mundo entero. Bien, segundo punto en la historia entonces es Egipto. Y aquí el punto es opresión. Entonces, pues hay muchos eventos históricos, pero lo que sucede es que los descendientes de Abraham forman un buen número de personas y por circunstancias que lo pueden leer en Génesis, llegan al lugar de Egipto. Cuando llegan a Egipto son bienvenidos, son aceptados como amigos, como una gran ayuda, pero como vecinos, como darle la bienvenida a un vecino, pero luego fueron oprimidos, fueron tomados en esclavitud. Los egipcios los maltrataron y cogieron a todos los israelitas de ese momento y los pusieron en esclavitud para servirles. Este Egipto representa en la Biblia
la manifestación en su momento de Babilonia. No son Babilonia, pero Egipto toma el puesto de lo que Babilonia es. Babilonia es entonces, recuerdan, el imperio dominante que subyuga y explota al mundo. Eso es lo que está haciendo Egipto. Las víctimas son los israelitas. Aquí en esta historia los israelitas son las víctimas y Egipto son los opresores, son Babilonia. Una vez más, Egipto entonces, en vez de servir al mundo, en vez de servir a las personas, están obligando a otros a ser servidos por otros. Es decir, invertir el orden de Dios. Dios nos creó para servir a otros. Estos egipcios hacen lo contrario. Obligan a los demás a servirlos a ellos. Un Egipto piadoso hubiera servido a los israelitas. Entonces, cuando uno es esclavo, pierde su libertad. Un esclavo en Egipto no tiene la libertad, ¿para qué? Para servir a otros, ni para alabar a Dios. Entonces, ese es el problema de la esclavitud. Uno está trabajando para otros, no puede estar derramando su vida para, digamos, está haciendo todo bajo obligación. Y hacer las cosas bajo obligación no es servir a otros, pues es servir a otros pero en cadenas. No se trata de eso. Entonces, ante esta situación, Dios levanta a otro israelita importante que se llama Moisés. Y Moisés, entonces, Dios lo utiliza para lo que se llama el éxodo. ¿Qué significa la palabra éxodo? Salida, exacto. Entonces, ¿de dónde están saliendo? De Egipto. De Egipto, precisamente. Entonces, la idea aquí es, después de varios siglos de esta opresión, Dios por fin actúa. Dios dice, ahora es el momento de actuar. Y Dios actúa. Dios una vez más empieza a ejercer su gobierno, su dominio. Digamos que en este tiempo de opresión es como si Dios estuviera ausente. Estamos hablando de ¿dónde estás, Dios? Hay épocas donde no vemos a Dios obrando. Digamos que el reino de Dios no aparece de manera visible. Dios aquí hace un pacto con Abraham y está obrando, pero en la esclavitud Dios retiró su presencia. Por fin en el Éxodo Dios vuelve a actuar, vuelve a ejercer su autoridad. Entonces, no hay tiempo para mirar todos los textos porque esto solo es un panorama. Dios por primera vez en la Biblia se usa la palabra rey para hablar de Dios. Rey como Dios de Israel. Pero Dios como rey de Israel. Viene desde Génesis 1:1 ejerciendo su gobierno. O sea, Dios desde el primer versículo de la Biblia está portándose como un rey. Pero la palabra rey con Dios aparece por primera vez aquí en el Éxodo, porque Dios pues hace ¿recuerdan las plagas de Egipto? Eso es el poder de Dios trayendo desorden y muerte a los egipcios para rescatar y dar orden y vida a los israelitas. Entonces, y el objetivo es librar a los israelitas para que ellos ya puedan retomar su vocación de servir a la humanidad y de adorar a Dios. Ese es el punto. Y en el tiempo del Éxodo, lo que Dios hizo ahí llegó a tener mucha fama en toda esa región del mundo. Todos los países del mundo se dieron cuenta. Es que no hay que meterse con ese Dios de Israel, porque mira lo que Él hace. Digamos que funcionó. Y algunos individuos llegan y se unen a los israelitas porque escuchan de lo que Dios está haciendo y dicen, uy, nosotros queremos a ese Dios, queremos lo que Dios les da a ellos. Entonces, digamos que el plan empieza un poquito a funcionar.
Pero bien, y como parte de esto, Moisés es tan importante que le damos 2 números. Son en total 9, vamos a ver si cabe ahí. Así. Y este es ley. Porque Moisés está asociado no solamente con el Éxodo, sino que después de Dios librarlos, les da la ley de Moisés. La ley de Moisés establece un sistema de sacrificios, un sistema de sacerdotes. Y entonces, todo esto de sacrificios y sacerdotes en la Biblia, la idea es que esos sacerdotes representan al pueblo y la humanidad delante de Dios. En otras palabras, el Éxodo es para restaurar la libertad para poder servir a Dios, y la ley de Moisés está diseñado para permitir que la gente pueda alabar a Dios. Entonces, eso tiene que ver con alabanza, y esto tiene que ver con servir. Bien. El quinto punto es Josué. Y Josué está asociado con la tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces Dios les entrega esta porción llamada la tierra prometida en Canaán, y la idea sigue siendo, ya con el pueblo asentado bien ahí en esta tierra que Dios les dio, la idea era expandir, como digo, a todo el mundo. Que primero las naciones cercanas vieran la bendición de Dios y dijeron, uy, eso para nosotros. Y de ahí, para llegar hasta los confines de la tierra, la gente viendo, pues, que todo con Dios se está poniendo en orden, vida, prosperidad, todo bien, convirtiendo todas las naciones al Dios de Israel. Pero pues no funciona así, en resumidas cuentas, la cosa va mal, la gente finalmente empieza a portarse como los egipcios, empiezan a portarse como los babilonios, entonces no cumplen su parte. Dios cumple con toda su parte y los israelitas no cumplen con su parte. Entonces, bueno, a ver, hagamos una pequeña modificación al plan y pongamos a un rey que se llama David. De pronto, si tenemos aquí a un rey, ven que cada uno tiene una palabra clave. Abraham, pacto; Egipto, opresión; Moisés, éxodo; Moisés, ley; Josué, la tierra; David, rey. La novedad aquí con David es que un rey que represente a Dios delante del pueblo. El problema es que lo que venía antes es que se ve que la gente está inestable. La gente es como ovejas sin pastor. Cada uno hace lo que quiera. Cada uno hace lo que se le dé la gana. Y bueno, y si el ser humano tiene la tendencia de siempre hacer el mal, pues precisamente esta gente de estos israelitas hicieron eso. Su tendencia fue siempre para hacer el mal. Entonces, listo, una posible solución: pongamos un rey que representa un representante de Dios visible, porque es que hablar de un Dios invisible no es complicado. Pongamos a un rey, él representa a Dios delante de la gente. Ahora sí, serán ovejas con pastor en vez de ovejas sin pastor. La idea del rey es que sea un pastor de las ovejas. Buena estrategia, ¿no? Podría funcionar. Entonces Dios va a ejercer su gobierno por medio del rey. Ahora estamos viendo un desequilibrio. Ya todos los seres humanos no son como al mismo nivel. Ya tenemos un rey por encima. Pues eso es copiar lo que las naciones ya tenían. Ellos ya tenían una jerarquía de unos encima de otros. Entonces, bueno, copiemos el modelo del mundo a ver si funciona. Aunque es Dios que lo hizo, pero bueno. Aunque Dios también lo hizo en respuesta a lo que
los israelitas le pidieron, ¡ay, denos un rey! Y como las naciones. Bien. ¿Y cómo les fue así? Pues chévere, si el rey fuera alguien diferente a todos. Pero como el rey también, su tendencia es siempre al mal, pues peor tener un rey malo que no tener rey. Pues la condición con los reyes resultó peor que lo que tenían antes. De cierta manera era de esperarse, pero Dios es un Dios que da oportunidad. En teoría pudo haber funcionado. Nosotros miramos atrás en la historia y vemos como todo inevitable, pero no es inevitable, no tenía que ser así. Si los reyes hubieran seguido el ejemplo pues, de David, pues aunque les hubiera tocado ser mejor que David, quizás hubiera funcionado. Pero en todo caso no funcionó. Entonces Dios entonces tiene que decir, quitar su mano protector, permitir las consecuencias de las cosas, y eso nos lleva al séptimo punto. El séptimo punto es, ahora sí, Babilonia. Babilonia entonces representa exilio. Entonces, como Dios no funcionó, Dios gobernando por medio de un rey, Dios dice entonces, no, ya, me voy del todo. Digamos, en ese sentido, se pierde el reinado de Dios, el gobierno de Dios. Dios simplemente entrega, dice, no, ya no doy más. Vaya, defiéndense a ustedes solos. Y el resultado es el exilio. Y precisamente Babilonia, o sea, la historia comienza con Babilonia y termina, la historia de Israel comienza con Babilonia y termina con Babilonia, realmente. Entonces estamos hablando de exilio. El exilio es el juicio de Dios sobre Israel. El juicio es que quita su mano protector, ya no puede bendecir. Dios, ¿cómo puede bendecir en una situación así? Dios soporta, pero entrega. Ese es el juicio de Dios. Soporta en el sentido que no se pierde el compromiso de Dios. Dios no dice del todo, me voy, hasta luego. Pero sí entrega, hasta que vuelva a replantear. Entonces, Dios se va. Y en Ezequiel, por ejemplo, literalmente la presencia de Dios se va del templo. Dios se va. Deja de gobernar. No deja de ser el gobernante del universo, pero sí deja de gobernar en ese sentido presente. Desde el punto de vista del pueblo, Dios deja de gobernar. Dios los entrega. Luego de unos años de exilio, tenemos el retorno. Regresan a la tierra después de los 70 años prometidos, pero el problema con el retorno es que solamente volvieron a la tierra, siguieron bajo el dominio no solamente de Babilonia, sino hubo una sucesión de imperios iguales, los persas, los griegos, los romanos, etc. Babilonia representa cualquier imperio dominante. Israel no se libró, retornó a la tierra, pero no se libró de estar bajo el yugo, la subyugación de estos imperios dominantes. Hasta el tiempo de Jesús todavía una secuencia, siglos y siglos de estar. Entonces el retorno representa espera. Todas las grandes promesas de Dios no se cumplieron. Lo único que se cumplió es este pedacito de que volvieron a la tierra. Pero, o sea, lo importante y lo grandioso de las promesas de Dios quedaron en espera. Quedaron en espera. ¿Espera de qué? Espera que Dios obre. En cada punto es que Dios está obrando. Y cuando Dios no está obrando, estamos en espera. Entonces esta espera duró siglos. La idea de que esperar a que Dios obre es esperar a que Dios vuelva a reinar. Entonces así termina el Antiguo Testamento. Vamos desde Génesis 11 hasta Malaquías. Hemos hecho un recuento histórico
de 3/4 de la Biblia. Ahí. Entonces, termina así. El octavo punto es esto. La gente simplemente esperando. Los malos siguen sus caminos, los buenos con la expectativa. ¿Cuándo va a obrar Dios? ¿Cuándo va a obrar Dios? ¿Cuándo Dios va a hacer otra vez presencia? ¿Cuándo Dios va a volver a reinar? Y así es la conclusión de esta etapa de la historia, de esta etapa de Israel. ¿Cómo lo ven? ¿Como fracaso o como un gran éxito? ¿Se cumplieron los objetivos de Dios? No, lejos de eso. Ya no había que salvar al mundo, había que salvar al mensajero, o el instrumento, Israel. Israel estaba en igual necesidad de ser salvado como el mundo entero. Realmente el replanteamiento tampoco funcionó. Ni el plan original, ni el replanteamiento funcionó. Comienza en Babilonia y termina en Babilonia. No literalmente en Babilonia, pero bajo esos imperios dominantes. Sí entiendo la forma, es la forma bíblica de pensar. La idea bíblica es que comienza y termina en el mismo lugar, o más bien en las mismas condiciones, solo que peor. Las mismas condiciones. Cuando uno vuelve a la situación original, es como peor, porque como si todas esas experiencias no les sirvió para nada. Y entonces la conclusión aquí de esperar es esperar mucho tiempo, pero esas promesas de Dios, porque Dios hizo un pacto. Primero el pacto con Abraham y por encima de eso su compromiso con la humanidad. Y eso no cae al piso, a pesar de que no se sabe cómo va a obrar Dios, qué va a pasar, pero lo único que queda, para los que tienen fe, lo único que queda es que Dios ha comprometido a soportar el fracaso del ser humano, a pesar de que es necesario entregarla. Toca mirar a ver cómo va a ser el replanteamiento, y va a haber un replanteamiento. El replanteamiento, les digo, para la próxima vez que tengamos la charla, ¿cuál es el siguiente replanteamiento? Se llama Jesús. Hacia allá vamos. Todo esto es preliminar para entender el contexto de Jesús. Vemos el compromiso de Dios con la humanidad, el compromiso de Dios con su pacto. Cuando hablamos de la justicia de Dios, a veces tenemos un concepto equivocado de justicia. Cuando la Biblia habla de la justicia de Dios, está hablando de su compromiso de cumplir el pacto. Es por su justicia que Dios envió a Jesús para cumplir su pacto, el pacto con Abraham y su compromiso con la humanidad. Bueno, eso nos deja entonces ahí el replanteamiento que sigue va a ser Jesús. La tercera es la vencida. Entonces, pues iba a hacer una reflexión sobre la iglesia, pero nos toca dejarlo ahí. La iglesia entonces va a ser la continuación pues porque la iglesia es el cuerpo de Jesús, el pueblo de Jesús. Entonces, cuando vamos a hablar de Jesús, estaremos hablando pues de nuestro lugar en todo esto, nosotros como iglesia. Y el propósito de todo esto es seguir adelante con el propósito de recuperar el plan original, de ponernos en la posición de poder servir y adorar, servir a la humanidad, adorar y alabar a Dios. Y haremos una evaluación sobre la iglesia, si lo ha hecho o no lo ha hecho. Entonces, pues, ¿qué pide Dios de nosotros ante todo esto? Para poder responder bien tenemos que mirar primero a Jesús, pero por efectos de hoy Dios nos tiene, podemos hablar del fruto del Espíritu. Vamos a terminar leyendo este pasaje otra vez más de Gálatas 5, Gálatas 5, 19.
Gálatas 5:19. Dice, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son, o podríamos decirlo de esta manera, los frutos del caos. Okay. Los frutos del caos. ¿Cuáles son los frutos del caos? Inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen esto no tendrán parte en el reino de Dios. Todas esas cosas reflejan servir y adorar. No, al contrario, esos son los frutos del caos. Versículo 22, el fruto del Espíritu. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio en esta versión. No existe ley ninguna en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, estamos hablando de vida y muerte. El mismo tema de siempre, desde el principio. El Espíritu da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Pensaba lo que no hay que hacer es ser orgullosos, envidiosos, ni causar peleas. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque nos creaste con semejante dignidad y tu propósito es restaurarnos a esa gloria original, a esa dignidad original, que es un reflejo de tu dignidad y tu gloria. Señor, te damos gracias que no has tirado la toalla con respecto al ser humano, sino que has hecho varios replanteamientos a lo largo de la historia. Y sabemos, Señor, que en Jesús es el replanteamiento definitivo. Gracias, Señor, por tu compromiso con la humanidad, con nosotros, tu fidelidad a tus promesas del pacto con los israelitas, que implica aún para nosotros bendiciones el día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia en nuestras vidas, tu perdón. Eres un Dios perdonador, eres un Dios que eres fiel y descansamos sobre eso. Gracias, Dios, te damos en tu santo nombre. Amén.